Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de reflexión y análisis. Qué rico show. Entramos en la semana, como diría el presidente de la República esta tarde, hablándole a unos motorizados ahí que le regaló motos y taxis y cosas. Entramos en la semana crucial de la patria. Yo, la verdad, me paseo por el problema de si eso es en verdad mentira. Es un momento muy difícil para el país y no lo voy a edulcorar. Yo ayer me emocioné muchísimo, me entusiasmé con el encuentro que tuvieron los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática con el señor Zapatero, quienes recibieron una propuesta que incluía la posposición de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso parece un cuento esquizofrénico porque hoy hicieron acto de clausura por media Venezuela los señores chavistas, por cierto, actos muy malos, muy pequeños, ni siquiera en Portuguesa les quedó grande. En Miranda, donde usaron el Real Parejo para lanzar la potencial candidatura de Héctor Rodríguez, tampoco les cuajó, pero movieron su gente. El chavismo son menos que el país, son pocos, pero no tan pocos como para obviarlo. Miren, y ante una fuerza de ese tamaño, yo digo que yo me emocioné con la reunión porque las perspectivas de un diálogo como instrumento de negociación y la negociación política con observadores internacionales, con programas, con fechas bien hechas, con organismos que hagan seguimiento y vigilancia y con organismos que ejecuten las decisiones de la negociación realizada, que es lo que no quiere hacer Maduro. Maduro habla de diálogo, pero con pechazo de palo, hay una partida dominó, y eso no es lo que quiere el país. Sería la gran solución a este problema. Mejor dicho, sería el gran comienzo para la búsqueda de soluciones. En noviembre del año pasado, nosotros decíamos por esta misma vía, que negociemos, dialoguemos, porque si no lo hacemos ahora, mejor hacerlo con 100 muertos atrás. Yo decía 100 muertos para exagerar. Nunca me imaginé que en 100 días iban a matar 116 personas. Es un promedio un muerto por día, asesinados, niños, muchos de ellos, para mantener en el poder una camarilla. Entonces ahí la negociación se pone muy compleja, porque hay un problema de ética en el medio muy fuerte. Y que, bueno, como todo hecho violento tuvo exageraciones y aunque desde este lado se ha criticado con fiereza las exageraciones cometidas, como el exabrupto ese de quemar vivo un señor, etc., no deja de ser terrible que el Estado venezolano, nominalmente democrático y republicano, sea una dictadura sangrienta. Con una dictadura sangrienta es muy complejo negociar y sobre todo hacerle a entender a una gente que lleva 100 y pico de días marchando que su alternativa política es la negociación. Entonces creo que hay que abrirse a esa posibilidad. ¿Qué negociar? ¿Cómo negociar? ¿Qué proponer? ¿Qué no proponer? Siempre es un camino complicado. Yo, en un programa reciente en Globovisión que me invitaron a Vladimir a la una, decía, ¿cómo le dice uno a la familia de la enfermera Scott, de Katia, o a las otras señoras heridas, o a la familia de Neomar, o a la familia de David, que le dispararon en el pecho, que vamos a negociar con los asesinos de su familia? Eso sí es difícil, ¿vale? Yo personalmente, de verdad, me da mucho temor, porque si no negociamos vienen más muertos y negociar con los criminales me da repugnancia. Entonces estamos en un punto medio donde habrá que tomar las decisiones duras que se toman en la vida, tragar grueso y no olvidar. No olvidar, porque esos crímenes son de lesa humanidad y esos crímenes no prescriben y sus ejecutantes la van a pagar. Nosotros vamos a pelear hasta que nos quede aire en el pecho para que esas injusticias y esas violaciones sean condenadas. Pero nos planteamos el grave problema, seguimos hacia la muerte. 200 muertos más tarde es que lo vamos a hacer, 300 muertos más tarde. No lo sé, está claro que la bestia asesina tiene hambre. No le pongamos los niños cerca al menos, aunque no mueran más muchachos de 17, 18 años, no se los pongamos cerca. Vamos a poner la cabeza
Y yo creo que la MUD la puso con los paros cívicos y los trancazos, evitando las confrontaciones y obligándolos a llevar sus huestes a las zonas de residencia donde son más débiles. No pueden reprimir a todo el mundo, mas sin embargo allanan y matan. Ayer me enteró en una conversación con un amigo que conoció de un caso atroz que yo tenía entendido que no había ocurrido. Y me dije, yo creo que me cerré a aceptar que una cosa así ocurriera. Y es que una niña fue varias veces violada por sus carceleros. Una niña, esta estudiante detenida. No, por supuesto, no tiene nombre, ni tiene cara, ni tiene rostro, ni nada, y eso lo esconderemos. Y pues colaboraremos hasta donde se pueda para que semejante trauma sea superado. Pero yo nunca me imaginé que a esto iba a llegar esa gente por mantenerse en el poder. De verdad, ¿cómo hace uno para sentarse a negociar con algo que lo que requiere es prisión y juicio? Es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Pero no sé qué otra alternativa proponer. La calle no la podemos dejar. Sin calle seríamos negociadores débiles. La lucha cotidiana, la lucha civil, no la podemos mermar. Seríamos negociadores débiles. Pero hay que buscarle una salida a esto. Se acercan días de crisis, 26.000 venezolanos salieron el fin de semana hacia Cúcuta. Lo que está temiendo la comunidad internacional con su análisis, sus lecturas de periódicos y tal, de que una crisis humanitaria del tamaño de la de Siria se le pueda abalanzar a Colombia, Brasil y Curazao. Asomó su fauce este fin de semana, 26.000 venezolanos y picote contabilizado. Hubiera sido el picote y nos asombramos. 720 creo que, 720 venezolanos huyen de la crisis económica. Es un número inmenso, horrible. Bueno, imagínate, eso es el pico, lo que despreciamos. El 26.000 es lo que nos va a llamar la atención, por esa rara forma que tenemos de redondear las cifras cuando contamos vidas humanas. Entonces, yo quiero decirle a la gente que nos oye, a la gente que nos ve, a la gente que nos escribe, que estamos en un momento que va a requerir de mucha fortaleza, de mucha entereza y de mucha sabiduría. No podemos menos que ser firmes y no podemos ser más que demócratas. De ahí no nos pasamos. De ahí tenemos que aferrarnos a los rigores de respetar los principios, a las paredes, a los cartagones que nos separan de los asesinos, de los corruptos, de los ladrones, de los que prevarican con el presupuesto nacional, etcétera. Y eso es una restricción, pero no le regalemos un muerto más a estos carajos. No se los demos. Yo no suelo usar ajos en mis intervenciones, pero es que se me fue porque de verdad la cosa no está suave. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La eterna pregunta. Pues luchar y luchar hasta vencer, diría la gente que le conmemoran un aniversario de muerte hoy a Jorge Rodríguez Páez. Pero hay posibilidades. Primero que nada, cerremos filas, seamos unitarios. Entendamos que dentro de nuestro esquema de lucha, la negociación está en el medio. Hay una negociación que es muy difícil. Lo planteaba en un foro el sábado el padre, quien sea, para no acusarlo. Decía, lo primero que tiene que haber en la negociación es que Maduro se le acabó, que con ese asesino no se discute más. Yo dije, bueno, pero esa es la rayita que trazó el chavismo, o sea que no hay negociación. No hay negociación posible. El chavismo podría transigir en el programa de retroceder en la Asamblea Nacional, reconocer a la Nacional Constituyente, reconocer a la Asamblea Nacional, compartir el poder electoral, compartir el poder judicial, pero las elecciones, el presidente dura hasta que se le acabe el mandato. Y entonces hay que tener mucha fuerza para que una cosa así ocurra. Pero en el ejercicio de esa fuerza se nos pueden ir varias vidas. ¿Se entiende cuál es el conflicto? No es una vocación de traicionar o de vender a la lucha o de nada de eso, sino hacer que la lucha gane, que se venza, que obtengamos resultados. Yo recuerdo lo mal que trataron a los participantes del diálogo, porque en el segundo diálogo no habían obtenido nada. Y en 100 días de marchas, tiros y muertos, nosotros tenemos un preso libre que es Leopoldo López, y con aquel diálogo 75. O sea que la evaluación de los hechos políticos no son triviales, no es una partida de voleibol o de dominó, que uno ve una puntuación y se sabe quién gana. Es un avanzar y retroceder
que requiere lo que todos ustedes ya tienen. Mire, usted ve a su lado, y usted y sus vecinos y todo, son personas muy maduros políticamente, perdónenme la grosería, me he dicho maduro, bastante consolidados políticamente. En 100 días de lucha, nosotros somos poderosos. Bueno, nos ampare la democracia, que nos ampare la paz. No caigan en provocaciones. Maduro llamó a los colectivos, Maduro y tuvo un discurso de guerra hoy. Que se quede con su guerra, que la paz siempre es más poderosa y el amor es más fuerte que el odio. Los quiero mucho y cuídense y los quiero vivos.